Señor, hermanos, por estar nuevamente con todos ustedes. Agradecido al Señor, recién hemos terminado la reunión del culto virtual que tenemos con los hermanos de la iglesia. Lamentamos la ausencia de muchos hermanos, pero bueno, el Señor conoce, hermanos, el Señor conoce y bueno, cada uno recibirá su recompensa. Sé que algunos no pueden ni quieren, eso también sabe el Señor. El Señor sabe, conoce todas las intenciones del corazón. El Señor bendiga grandemente, amados hermanos, hermanas. Muy hermoso estuvo el compartir de los hermanos, las hermanas, los capítulos, los versículos y bueno, y también las interpretaciones. Muy lindo, hermano. Así tenemos que cada día atrevernos, ¿no? A atrevernos a dar testimonio de la verdad, testimonio de la palabra del Señor. Lo que vamos entendiendo lo vamos compartiendo y nos vamos edificando los unos a los otros y de esa manera edificamos la iglesia. Amén, hermanos, y eso es precioso, es maravilloso y les aliento que lo sigan haciendo, hermanos, porque ustedes saben que todas estas cosas que nosotros hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Gracias le doy al Señor por este día que ha pasado. Gloria al nombre del Señor. Hoy estuvimos en el terreno de nuestro hijo, Maximiliano, que vio que le quemaron la casilla. Estuvimos allá trabajando, haciendo replanteo del terreno y bueno, y también cavando bases y bueno, trabajo durísimo. Hace años que no cavo una base, terminé hecho pedazos. Uno siempre se cree que es chico, que es joven, pero el cuerpo te avisa, el cuerpo te da, te hace entender que, bueno, que hay trabajos que ya hay que dejarlo de lado, ¿no? Y bueno, hay que dejarle a la parte más jóvenes que lo hagan. Y bueno, y ahí estuvimos con mi hijo y con su esposa, su hija también, tratando de reconstruir toda esa maldad que le hicieron, ¿vio? Porque la verdad que le hicieron una maldad muy grande por cuanto él tenía una casillita humilde, sencilla y se la prendieron fuego. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y después quisieron apoderarse del terreno, pero el Señor no permitió. Le pido sus oraciones, hermanos, en ese sentido, que puedan ustedes orar por mi hijo para que mi hijo pueda tener su casa, su familia. Amén, hermano. Pero sobre todo para que el Señor lo guíe con su Santo Espíritu. Bueno, hermanos amados, gracias le damos al Señor. También no nos olvidemos de orar por la mamá de nuestra hermana Mari, ¿no? Que nos comunicaba el hermano Nicolás que su mamá está muy enferma. Que el Señor le bendiga y que el Señor haga su voluntad. Alabado sea el Señor. Y bueno, y lamentamos la ausencia de la hermana Jimena, el hermano Luis, el hermano Martín, la hermana Cintia, y bueno, muchos hermanos que la familia del hermano Argota, la hermana Mari del Mirador, hay muchos hermanos, mi suegra que tampoco estuvo, el Señor bendiga grandemente, el hermano Dante el carnicero también, el Señor bendiga el pastor Dante, el Señor bendiga grandemente su vida, y bueno, y así también el hermano Pablo que toca la guitarra con su esposa. Lamentamos, siempre es un lamento que los hermanos no estén en las reuniones, y bueno, pero vamos a seguir orando para que los hermanos puedan alcanzar, ¿no?, en las reuniones de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ir a la palabra del Señor, siempre siguiendo con las instrucciones que nos van dando del gobierno, manteniéndonos nosotros bajo resguardo, protegiéndonos, y que el Señor sabe que cuando tenemos que salir es por necesidad, no es que a nosotros nos gusta contagiarnos ni nada por el estilo, sino que es por una necesidad para su gloria y para su honra también, hermanos amados. Vamos a orar y vamos a seguir con nuestra meditación del libro de Primera de Corintios.
¿no? Eso no quiere decir que por ahí nos salimos y seguimos mirando un poquito la vida de Jesús, ¿no? Conforme el Espíritu nos va llevando. Amén, hermanos. Bueno, gloria al nombre del Señor. Señor amado, estoy delante de tu presencia en esta tarde, Señor, este domingo a la tarde. Y bueno, hemos compartido la reunión con los hermanos y bueno, y acá estamos nuevamente para compartir tu palabra. Señor, nada podemos hacer por nosotros mismos, sino que necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu vida. Ya la tenemos, Señor, tenemos ambos, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la vida. Por lo tanto, Señor, no hay nada que impida que se manifieste, Señor. Para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana tenemos la radio, no se olviden, la 94.1, Radio La Predicadora FM. Tenemos de 9 a 10 y de 10 a 11. Los viernes tenemos de 10 a 11 y de 11 a 12. Así es el horario. El Señor bendiga, hermanos amados. Vamos a leer acá en Primera de Corintios. Y ayer me llamó la atención un detalle, ¿no? El hecho de que nosotros miramos a los corintios solamente del lado, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Del lado espiritual. El lado espiritual era muy débil. Ellos eran niños carnales, dice la palabra del Señor, ¿no? Pero ayer me quedé pensando en que ellos eran griegos, ¿no? Porque Corintio quedaba en Grecia. Y estaba tratando de entender, ¿no? La sociedad griega, ¿no? Cómo eran los griegos y de esa manera poder entender mejor la iglesia en Corintio. Porque ahí Pablo tiene que resolver 13 situaciones difíciles que ponían estorbo al Evangelio, como lo vamos a ver. Y los griegos eran personas muy egocéntricas, eran personas muy orgullosas. Ellos iban detrás de la filosofía, detrás de las muchas letras, ¿no? de la sabiduría humana y también del desarrollo humano en cuanto al cuerpo. Ellos cuidaban mucho su cuerpo, ellos eran, desde muy niños, ellos eran preparados tanto en la guerra como en la ciencia. No, ellos tenían una civilización muy, digamos, era una civilización que se destacaba, no eran como otros pueblos que no se destacaban. Ellos se destacaban y ciertamente que los griegos eran, y hoy se toma mucha de la sabiduría de los griegos para poder establecer muchas leyes o muchos principios, ¿no? Que rigen la sociedad actual, ¿no? Entonces eran personas que ellos estaban desde niños, eran instruidos, desde muy niños. Y fíjese que fueron estos griegos que eran difíciles de vencer, porque eran guerreros muy adiestrados, muy preparados para esa cuestión. Ellos fueron vencidos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Seguramente que la presencia de Pablo no habrá causado digamos, mucha admiración de los griegos, porque según dice la historia que Pablo no era un hombre que reunía los requisitos que los griegos hubieran querido de un hombre, ¿no? Según dice la historia. Pablo, si bien les enseñó a ellos no lo consideraron mucho al principio. Después, el que más fue considerado, como leímos ayer, fue Apolo porque era muy elocuente, tenía un carisma seguramente Apolo y un hablar de Apolo que estaba más a gusto de los griegos,
Y bueno, pero Pablo, él vio, como dice en el versículo 1 de Primera de Corintios, dice llamado a ser apóstol. Él fue llamado a ser, ¿vio? Él no, si bien él tenía el llamado de apóstol, pero no era apóstol para los griegos, no era apóstol para los corintios. Él tenía que llegar a ser apóstol, porque ellos de alguna manera lo tenían que recibir como apóstol al apóstol Pablo, y su fisonomía no era muy atractiva, no como la de Apolo, por ejemplo. Bueno, me quedaba pensando yo en estos griegos, ¿no? Hay mucho para descubrir ahí, cómo eran, cuál era su pensamiento, cuál eran sus metas, para poder entender esta sociedad, ¿no? Para poder entender cómo, y que no fue cosa fácil introducir el Evangelio en medio de una sociedad tan egocéntrica como fueron los griegos. Pero sin embargo el Evangelio se abrió así paso en medio de tanto egocentrismo y de tanto orgullo. El Evangelio se abrió paso y al final terminó conquistando a muchos de la nación de Grecia. Bueno, vamos a leer un poco entonces acá en el capítulo 1 de Corintio. En el versículo vamos a leer el 9, me gusta mucho el 9. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios, ¿vio? Nuestra comunión es con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es muy amplio. Tener nuestra comunión con Jesús, eso es muy amplio. Porque muchos dicen, bueno, yo tengo comunión con Cristo. No voy a la iglesia, pero mi comunión con el Señor es fluida. Es muy fluida mi comunión con Cristo. Solamente yo y el Señor sabemos la comunión que nosotros tenemos. Pero no se congregan estos hermanos. Abandonaron la congregación porque ellos ven la carne, ¿vio? Ven la carne y en la carne ellos quieren encontrar la perfección. Pero eso es imposible, que en la carne se encuentre la perfección, no, porque la carne no es santificada por la palabra ni por el Espíritu, sino que lo que es santificado, ¿no? Es como decía nuestra hermana Miriam, es nuestro espíritu y nuestra alma son santificadas. Entonces, lógicamente que la carne manifiesta lo que tiene el hombre en su alma. Si el alma del hombre no ha sido santificada, entonces no puede la carne manifestar la santificación que tiene el alma, sino que se muestran las concupiscencias que tiene el alma. Por eso es muy importante entender cómo es la santificación, de dónde viene la santificación. Viene de nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu está aquel que nos santifica, que es Jesucristo mismo. Él nos santifica por medio de la gracia, ¿no? Y por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando uno dice que tiene comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y no tiene comunión con la iglesia local, entonces se está engañando a sí mismo. Porque tener comunión con Jesucristo también es tener comunión con la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia es ese lugar, ese grupo de personas que el Espíritu Santo lo guió a usted a ese lugar para que usted forme parte. Y encima con el Evangelio de la Gracia. En el Evangelio de la Gracia no hay motivo para separarse del cuerpo de Cristo. No hay motivo. ¿No? Porque ahí el mensaje es perfecto. Y también los hermanos son perfectos, porque a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, ¿no? Entonces a Cristo lo vemos perfecto, entonces vemos a los hermanos perfectos en Cristo. Está bien, hay hermanos que son débiles en la fe, hay hermanos que son niños y que están tomando la leche espiritual no adulterada,
Y bueno, y ellos necesitan el apoyo de los hermanos más maduros para poder establecerse en la vida de la iglesia. Esto es un crecimiento, es un proceso, ¿no? Que cada hermano individualmente va teniendo, pero no hay motivo para salirse de una iglesia de gracia, a no ser que no se predique la gracia, a no ser que no se predique la verdad. ¿No? Mucho podrá decirse, mirá, ahí hay una iglesia de gracia, pero ¿qué mensaje está dando? Tenemos que ser muy cuidadosos en eso también, ¿no? Nosotros tenemos que ver que en la gracia el hermano tiene que dar dos mensajes: el mensaje posicional y el mensaje de la vida práctica, ¿no? Esos son los dos mensajes de la gracia, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, si alguien dice que tiene comunión con Cristo, pero no tiene comunión con la iglesia local, él se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo, se lo puedo asegurar, hermano amado. No es así, no es así como la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque Pablo dice, como leíamos ayer, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿no? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ¿dónde estamos unidos? Unidos nosotros. Nosotros estamos perfectamente unidos en una mente. ¿En qué mente? ¿En la mente del pastor? No, en la mente de Cristo. Nosotros estamos unidos en la mente de Cristo. Ahora, la mente de Cristo, ¿cómo se podría ver la mente de Cristo? La mente de Cristo nosotros la tenemos que ver acá. En las 14 epístolas del apóstol Pablo está la mente de Cristo. Ahí está la mente de Cristo, ¿no? Entonces nosotros, lógicamente que todas las escrituras fuera de las 14 epístolas de Pablo respaldan lo que el apóstol Pablo nos presenta como la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos la mente de Cristo cuando tenemos el conocimiento del evangelio que Dios le predicó a Pablo, que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros vamos a saber si la doctrina que nosotros vamos aprendiendo está conforme a la mente de Cristo, conforme a las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Si bien toda la escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, toda la escritura es útil, pero la mente de Cristo, de este Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, nosotros la tenemos en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, el conocimiento revelado de las 14 epístolas del apóstol Pablo, entonces tenemos la mente de Cristo y en esa mente nosotros estamos unidos. Estamos unidos ahí. ¿Se da cuenta, hermano? Perfectamente unidos, perfectamente. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aceptemos lo que Dios nos dio. ¿Qué nos dio a nosotros? ¿Qué nos dio Dios a nosotros para que estemos perfectamente unidos en la mente de Cristo? Nos dio un apóstol. ¿Cuál es ese apóstol? Es el apóstol Pablo. ¿No? Lo dio el apóstol Pablo. Y también nosotros ahora sabemos que los verdaderos pastores son aquellos que predican el evangelio de la gracia. Son personas que tienen la mente de Cristo. Porque ellos no se van a salir de la enseñanza que hay en la mente de Cristo para la iglesia. En la mente de Cristo hay reglas, hay preceptos, hay delineaciones, hay plomada, hay orden, todo está en la mente de Cristo. Ahora, si nosotros dejamos la mente de Cristo y vamos a nuestra mente razonadora, cuestionadora, entonces ciertamente que no vamos a sentir lo mismo, porque la mente humana va en contra de la mente de Cristo. La mente humana del pecador y también la mente humana del cristiano que no ha tenido la revelación del Evangelio de Pablo.
Por eso nosotros siempre presentamos para los hermanos que están comenzando, siempre presentamos el apostolado, porque si no aceptan el apóstol que el Señor levantó para que nosotros podamos alcanzar la mente de Cristo, entonces no la podrán alcanzar nunca. Nosotros no vamos a alcanzar la mente de Cristo aceptándolo a Juan como apóstol. No vamos a tener la mente de Cristo aceptando a Pedro como apóstol, a Lucas o a Mateo. No vamos a tener la mente de Cristo ahí. Nosotros tenemos la mente de Cristo cuando aceptamos el Evangelio de la gracia de Dios. Y en esa mente tenemos que estar perfectamente unidos. Espero que se entienda, hermano. Entonces, cuando hay un desacuerdo, vamos a la mente de Cristo. ¿Vamos a dónde? A la palabra de Dios. Ahí vamos nosotros. ¿A cuál? ¿Qué parte de la palabra vamos? Vamos a las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y déjeme decirle que muchas veces para traer claridad a algún pasaje que está en discusión, el apóstol Pablo nos puede llevar al libro de Génesis, pero también nos puede llevar al libro de Apocalipsis. Pero también nos puede llevar a la eternidad antes de que el mundo era, y también nos puede llevar a la eternidad después de que el mundo sea. ¿Entiendes? La mente de Cristo es muy amplio. Espero que se entienda, hermano. No quiero traerle perturbación ni confusión. Pero esto es muy importante. Entonces nosotros fuimos llamados a la comunión, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante la comunión. Común unión. Es nuestra común unión. ¿Dónde está nuestra común unión? En aceptar el maestro que Dios estableció para nosotros. Él nos va a enseñar. Él nos enseña a nosotros. Tenemos que aceptarlo. Muchos no aceptan al apóstol Pablo como el maestro, como el apóstol, ¿no? Como el predicador de la gracia para nosotros los gentiles. No lo aceptan. Y entonces ponen a otro apóstol. Y vienen con otra. Ese apóstol no tiene la revelación que tiene el apóstol Pablo. Porque el que recibió la revelación del Cristo resucitado y del misterio escondido desde antes de los tiempos, espero que algún hermano me pase ese versículo, o hermana, donde dice que le fue revelado a Pablo el misterio oculto de los tiempos y edades. Páseme ese versículo, hermana, búsquelo. Entonces, ¿a quién se le fue revelado? Al apóstol Pablo. A él se le fue revelado. No por hombre, no por hombre ni hombre. Alguno le reveló a Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, acá hay un ruego, ¿vio? La gracia siempre ruega. La gracia no es como la ley, ¿vio? Ordena. La gracia no ordena. La gracia primero ruego, hermanos. Él tenía autoridad para ordenarles, pero la gracia siempre ruega. ¿Por qué? Porque nosotros vamos el Señor siempre va a la sensibilidad que Él mismo puso en nosotros. ¿Se acuerdan que hablábamos que la nueva humanidad es sensible? Entonces, para no ser demasiado gravoso con esa sensibilidad que tienen, entonces dice, te ruego, hermano. Os ruego, hermana. Entonces, ¿qué decía Pablo? Os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Vio? ¿A quién vamos? ¿Por quién vamos a rogar si no es por aquel que es la cabeza de la iglesia? ¿Por quién usted va a rogar? Si no es por aquel que tiene la autoridad sobre todos nosotros, ¿no? Os ruego por nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo la misma cosa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hablar todo la misma cosa? Y porque todos fuimos enseñados de lo mismo. Todos hemos escuchado las mismas palabras, las mismas instrucciones. Fíjese, acá Pablo dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Él dio el conocimiento, en toda palabra y en toda ciencia. Quiere decir que toda palabra y todo conocimiento Pablo les dio a ellos para que todos ellos hablaran la misma cosa. Para que habléis todo una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Que no hayan. Y después vamos a ver por qué hubo divisiones. Y fíjense, ya lo miramos ya mismo, hermano. Ya lo miramos ya mismo. Ahí en el capítulo 3, en el versículo
4 dice, porque diciendo a alguno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Entonces fíjese, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que vino otro maestro, ¿no? O tomaron a otro como maestro, lo tomaron a Apolos como maestro. Claro, Apolo era un hombre que tenía verborragia, que tenía carisma tal vez, que tenía mejor hablar que Pablo tal vez, ¿no? Y tomaron a Apolos como el apóstol, tomaron como el maestro, pero Dios no lo constituyó a Apolo como maestro como maestro y apóstol de ellos. Dios lo constituyó a Pablo. Quiere decir que Apolo enseñaba un poco diferente. Después vamos a ver. No enseñaba exactamente como Pablo enseñaba, porque el que recibió el misterio oculto de los tiempos y edades fue el apóstol Pablo. Él recibió, ahí me están mandando los hermanos de la última trompeta del Virrey del Pino, Gálatas capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 1, versículo 1, hermanos. Dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Vio? Él fue puesto por Dios, ¿no? Por Dios el Padre. Y el versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gracias, hermano, muchas gracias. Alabado sea el Señor. También nos mandaron Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3:1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ¿no? Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Fíjese qué maravilloso. Él estaba aprisionado, ¿no? A su ministerio para los gentiles. Y eso le fue dado del Padre, le fue dado de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Entonces, yo estoy buscando ese versículo también que dice que a él le fue dado el misterio oculto por tiempos y edades, le fue revelado a él. Ese es el versículo que necesito, hermana, a ver si usted me lo puede mandar. Bueno, entonces nosotros vemos que Apolo, a ellos le cayó mejor Apolo, ¿vio? Y así nosotros muchas veces, igual que en aquel tiempo, los hermanos escogían a qué apóstol le caía mejor y entonces lo tomaban a esa persona como Apolo, como apóstol. Pero resulta que cuando tomamos a una persona como apóstol o como pastor que Dios no ha puesto, entonces ahí vienen las divisiones, ahí viene el problema, ahí viene dos visiones diferentes, ahí viene dos maneras de pensar diferentes. ¿Por qué nosotros no nos quedamos con un solo maestro, que es el apóstol Pablo? Él es nuestro maestro. No, Apolo no es nuestro maestro, tampoco nuestro maestro fue Pedro, ni Juan, ni ninguno del Antiguo Testamento, y tampoco es nuestro maestro Jesús, ¿no? Sino que es Jesucristo nuestro maestro, ¿no? Porque Jesús, si bien las palabras de Jesús nosotros no vamos a dejar de lado nunca, pero la verdad que nuestro maestro, el mismo Señor Jesucristo, lo constituyó a nuestro hermano Pablo. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Me dicen, y en adelante, tal vez esté un poquito más abajo, vamos a leerlo. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, acá está, hermano, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pero este misterio no se lo reveló el Señor Jesucristo resucitado a otros, sino al apóstol Pablo. Para que
nosotros lo recibamos de Pablo. Nosotros no recibimos la revelación. Pablo recibió la revelación. Nosotros recibimos la iluminación en la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué se presentó acá el problema? Porque ya acá hay un problema. ¿Cuál era el problema? Que todos no hablaban la misma cosa. Dice, todos no hablaban lo mismo. Y también había divisiones. Y Pablo decía, no hagan eso. Yo quiero que ustedes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, ¿en qué mente tenían que estar unidos los corintios? En la mente de Pablo, que era la mente de Cristo. Ahí tenían que estar unidos. ¿Se da cuenta? Por eso es muy peligroso moverse, ¿no?, de al lado de aquel que Dios constituyó para que usted pueda recibir el Evangelio de la gracia. Dios le ha mostrado a esa persona, bueno, quédese al lado de esa persona, de ese pastor, quédese ahí, aprenda de él. El Espíritu Santo le va a dar testimonio y le va a ir dando testimonio. Ve el resultado de su enseñanza en su vida y en mi vida. En la vida del pastor y en la vida de usted también tiene que ver qué resulta la enseñanza de aquel que le está instruyendo. ¿Cuántos, por escuchar a otro que no es el pastor que Dios le designó, ahora no se pueden unir nunca más? No se pueden unir nunca más a la mente de Cristo, a la mente de su pastor. No se pueden unir, porque ya tienen otra mente, ya tienen otra manera de ver, otro conocimiento. Para poder volver a la unidad, tienen que negar todo ese conocimiento que los distanció del cuerpo de Cristo, la iglesia local. Tienen que borrar todo ese conocimiento. ¿Lo harán? ¿Podrán hacerlo? Solamente si Dios les ayuda. Solamente si Dios les ayuda. Ahora, lo que tienen que ver los hermanos cuando adquieren un conocimiento, como adquirieron el conocimiento de Apolos, ¿no? Porque ellos adquirieron el conocimiento de Apolo, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue la división. Mientras que estaban con el apóstol Pablo, con la enseñanza del apóstol Pablo, con la instrucción del apóstol Pablo, ¿qué división había? Ninguna división. ¿Por qué? Porque era solamente una voz, era un solo canal de donde venía el conocimiento, de donde venía la sabiduría. Acá Apolo cometió una gravedad grande, porque como vemos nosotros, tal vez fue, estoy interpretando, fue el autor de la división en la iglesia de Corintios. ¿Se da cuenta? Porque dice, por lo que dice en el capítulo 3, Primera de Corintios 3, 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Y sí, cuando uno dice, yo soy pablista, ¿no?, y el otro dice, yo soy de Juan, no somos carnales, nosotros somos de Cristo. Somos de Cristo. Ahora, hermana amada, ¿usted quiere tener la mente de Cristo? Tiene que tomar al apóstol Pablo como su apóstol, como el apóstol para la iglesia. Tenemos que ser enseñados, instruidos por medio de sus cartas. El Espíritu Santo, lógicamente, que nos da a entender su luz, ¿no?, su aceite, nos da a entender a nosotros, que produce luz, ¿no?, el contenido de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y acá qué triste, me pone muy triste saber estas cosas, cómo se originó la división en la iglesia de Corintio. ¿No? Fíjese, un elocuente, un hombre que tenía verborragia, que tenía carisma, ¿no?, en vez de llevar a los hermanos a Cristo, los llevaba a él mismo. Los llevaba a él mismo. Tal vez no conocía en ese tiempo la gracia, tal vez después le fue predicada la gracia, porque Apolo enseñaba la ley. Apolo vino de la ley, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos amados. Entonces dice que
se da cuenta, hermano, espero que usted entienda, hermano, sea fiel a quien Dios le levantó para que usted aprenda. Sea fiel, no escuche a otro, no escuche a otro. Por más hermoso y delicioso que predique, usted solamente tiene que ver el resultado de la predicación de su maestro o de su pastor en su vida. ¿Le dio resultado? ¿Ha sido transformado? ¿Ha alcanzado usted a vivir la vida del hombre nuevo? ¿Ha sepultado usted al hombre viejo? El cuerpo de pecado se ha despojado de él por medio de la enseñanza de aquel que Dios le levantó. Y entonces, ¿por qué va a cambiar? Si le está dando resultado. Ahora resulta que escucha a otro y ya no está de acuerdo con su pastor. Ya no está de acuerdo con el evangelio que se predica en su iglesia. ¿No? Y en vez de decir, no, yo voy a mantenerme fiel a lo que el pastor me está enseñando. Porque yo veo que me está enseñando conforme a la palabra de verdad. Yo veo que me está enseñando conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿No? Que no me está enseñando una interpretación, sino que me está leyendo la palabra. Gloria al nombre del Señor. Bueno, lo leo por última vez. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, ¿no? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La mente de Cristo. ¿Y el parecer de quién es? De Cristo también. Vamos a leerlo acá en el versículo, la Biblia antigua. Dice, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En un mismo parecer. Ese vamos a profundizar. Hoy no lo profundicé porque estuve trabajando por allá, pero lo vamos a... ¿Cuál es el parecer? ¿A qué se refiere el mismo parecer? ¿Cuál es el parecer? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que tenemos que tener la misma mente y el mismo parecer? ¿Qué significará eso? Te doy una tarea para que usted pueda buscar. Entonces dice, porque he sido informado acerca de vosotros. Se ve que Pablo no estaba ahí. Creo que él estaba en Efesios en ese momento. Hermanos míos, por los de Cleo, que hay entre vosotros contienda. No estaba el apóstol Pablo ahí. ¿Yo? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cristo. ¿Yo? ¿De dónde vino eso ahora? Esa contienda. ¿De dónde? ¿Cómo apareció esa contienda ahí? Si ellos recibieron la enseñanza completa del apóstol Pablo. Y vino del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que vagan en la región celeste. Vino del diablo mismo esa lucha, esa división. Yo soy de Pablo y yo de Apolo. Yo soy de Apolo. A mí me gusta más Apolo. Me cae más simpático. Tiene una cara más de angelito. Habla más con más cordura. Es más alto. No tiene el pelo más negro. Y así le buscamos, hermano. No es así, hermano. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, de Pedro. Ahí también lo metieron a Pedro. No, yo soy del apóstol Pedro. A mí me gusta más la legalidad. Me gusta más que los hermanos anden derechito. ¿Vio? Y otro para ser más, pero más espiritual que todo, yo soy de Cristo. Yo estoy de Cristo. Pero ni siquiera eso uno se tiene que jactar. Uno sencillamente, nosotros somos de la mente de Cristo. Somos de la mente del Cristo resucitado. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿No? Y acá le está dando un argumento preciso.
un argumento. Y está dividido Cristo. Fue crucificado Pablo por vosotros. Fuiste bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crespo. Eso se puede encontrar ahí en Hechos capítulo 18, versículo 8. Y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. ¿No? Entonces acá está hablando del bautismo de agua, del bautismo de arrepentimiento. Pablo no fue mandado a bautizar a nadie en el bautismo de arrepentimiento. No, porque no ese es el bautismo que ahora corresponde. No, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana. ¿No? Y acá hubo excepciones, Pablo bautizó, pero no bautizó con los bautismos de arrepentimiento. Y de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, porque no se haga vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Se da cuenta, hermano amado, que esto es muy importante que nosotros tengamos que entender, ¿no? Que la división, ¿no? Y el parecer tiene que ser conforme, que la división primeramente no tiene que tener lugar en medio de nosotros. Nosotros tenemos que tener el parecer del Señor y tenemos que tener la mente de Cristo. Y tenemos que entender que acá el que murió por nosotros, el que dio su vida por nosotros, el que derramó su sangre preciosa por nosotros fue el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. El que dice yo soy de Cristo, el último, lo decía pero no con jactancia, como poniéndose sobre los demás. Y eso no es bueno tampoco. Nosotros no podemos decir nosotros somos de la gracia. Como poniéndonos sobre los demás, ¿no? Como es con orgullo, con vanagloria, no somos de la gracia. No, nosotros no tenemos que poner a los demás debajo de nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a los hermanos a que ellos vengan al conocimiento de la verdad, al Evangelio de la gracia y que seamos uno en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Cristo no está dividido, Cristo está unido completamente. Y Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue bautizado, ¿no? Nosotros fuimos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque nuestro bautismo es en la cruz de Calvario, el bautismo de nuestro viejo hombre. De nuestro viejo hombre, porque ahí no tuvimos un solo bautismo. Aunque la Biblia dice un bautismo, ¿se acuerda ahí en Efesios? En el capítulo 3. ¿No? O capítulo 4, un bautismo. El bautismo que nosotros aceptamos es en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, que fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y nuestro viejo hombre fue bautizado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros hemos bautizado en el cuerpo de Cristo. Ahora estamos unidos al cuerpo de Cristo. Estamos ahí, recibimos la vida del cuerpo de Cristo. ¿Entiende, hermano? Y eso Pablo se los había enseñado a ellos. Pablo les había enseñado a ellos que Cristo era la cabeza del cuerpo. Les había enseñado, le había mostrado a ellos, ¿no? Y ahora ellos pusieron a otro como cabeza. Y a causa de eso vino las divisiones en Corintio. Entonces, pero algunos ponían como de mucha importancia el bautismo de arrepentimiento. Y Pablo dice, a mí Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No, a mí me mandó a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Veo? Para que no se haga vana la cruz de nuestro... Entonces, ¿cómo predicamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero las que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? La cruz. Pero si ahí murió Jesús, si ahí lo único que vimos es debilidad,
pero en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces, fíjese hermano, el lugar más poderoso es donde hubo mayor debilidad. Y así nosotros somos poderosos cuando en nosotros hay debilidad. ¿Qué es la debilidad? Es reconocer que nosotros no somos nada sin Cristo. ¿No? Que nosotros no podemos tener o llegar a tener la mente de Cristo sin aquel hombre que Dios levantó para que nosotros lo alcanzáramos. Eso es debilidad. Tomar al apóstol Pablo como nuestro predicador, apóstol y maestro es debilidad. Pero en esa debilidad está el poder que nosotros manifestamos. ¿Me entiende? Nosotros ahora no hablamos la palabra de la cruz con sabiduría de palabras humanas, ¿no? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nosotros no queremos que la cruz de Cristo sea algo vano, que no produzca, que vano significa que no produzca lo que tiene que producir en aquel que escucha el mensaje de la cruz, sino que nosotros queremos que la palabra de la cruz lo lleve a esa persona a arrepentirse y a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y que Él pueda tener un nuevo nacimiento. La palabra de la cruz, entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio de la cruz, no con sabiduría de palabras humanas, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Gloria al nombre del Señor. Por eso es muy necesario que todos aquellos que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo recibamos el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso a veces se logra solamente, hermanos y hermanas, golpeando las ventanas de los cielos, gimiendo y desesperadamente decirle: Señor, necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida, necesito que tú me llenes con tu Espíritu Santo, quiero predicar el Evangelio de la cruz, Señor, ayúdame, Señor, para que esta palabra, Señor, salga con poder, que las personas, Señor, que escuchan que tú has muerto por ellos en la cruz del Calvario, que tú derramaste tu sangre preciosa, que tú fuiste lacerado por la lanza en tu costado, Señor, que ellos puedan entender, Señor, que puedan quebrantarse. Señor, necesito tu poder, ayúdame a recibirlo. Entiende, hermano, sin ese poder, nuestras palabras solamente van a ser palabras de humana sabiduría nada más. Por eso es muy importante buscar, los que no tienen la llenura del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo, y lo que no la recibieron nunca, digámoslo así. Entonces tienen que recibir el Espíritu Santo con poder, y los que hemos recibido el Espíritu Santo, pero se apagó ese poder en nosotros porque hemos descuidado nuestra comunión con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que orar al Señor y pedirle que el Señor nos renueva con su poder. Porque muchas veces necesitamos la renovación del poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso está escrito: no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Alabado sea el Señor. Entonces dice Pablo: porque la palabra de la cruz locuras a los que se pierden. Sí, no puede ser que sea tan fácil la salvación. ¿No? Como creyendo en Jesús yo voy a ir al cielo. Así, algo tengo que hacer. No, realmente tienes que creer en Jesucristo y salvo serás. Entonces, locura para los que se salvan, dice, porque la palabra de la cruz es locuras a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría, ¿no?, de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. De aquellos que dicen entender, no dicen saber, que son sabios, ¿no? Pero no es así. Desecharé el entendimiento de los entendidos, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está aquel que dice saber y rechaza a Cristo? ¿Dónde está aquel que dice entender y rechaza a Cristo? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba que dice que él puede entender lo que está escrito? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No, ¿dónde está? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. No, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció
a Dios mediante la sabiduría, mediante Cristo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Vio? Ahí está. Ahí está nuestro ministerio, hermano. La locura de la predicación. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio para la salvación de las almas. Las almas tienen que ser salvadas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el trabajo de la predicación del Evangelio para que el Señor pueda tener mayor cantidad de almas, ¿no? A fin de que se complete el número para cuando Él tenga que venir a buscar a su iglesia. Alabado sea el Señor. Fíjese, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ¿no? Y bueno, y la sabiduría de Dios se manifestó al mundo, como después lo vamos a ver. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A quién salvó Dios? A los creyentes, dice. Dios murió por todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo, ¿no? ¿Quiénes son salvos? Los creyentes. Entonces, ¿los creyentes son salvos? Sí, los creyentes. Los que no creen, no, son condenados. Entonces ahí tenemos nosotros un mensaje. Usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. Ábrale su corazón a Jesús, ¿no? Acéptelo, recíbalo como Señor y Salvador de su vida y usted salvo será. ¿Salvo de qué? Del infierno y de la condenación eterna, del juicio eterno. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjese lo que dice la palabra del Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Ellos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Ve cómo eran los griegos? Ellos buscaban sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no? A un hombre débil que fue crucificado. Ahí estaba en esa cruz, desnudo, con una corona de espina en su cabeza y sus clavos en sus pies y en sus manos. Un pobre desgraciado que no pudo él salvarse de la muerte, ¿no? Bueno, a ese Cristo nosotros predicamos como el Salvador, como aquel que puede salvar al mundo de la condenación eterna, del juicio eterno. Para que nosotros no presentamos a un hombre que hizo una proeza que agrada al mundo, sino un hombre que tiene la apariencia de ser un hombre vil, un hombre que tiene la apariencia de ser un pobre desgraciado. Bueno, nosotros predicamos a ese hombre como el medio de salvación para los que creen. Porque dice el apóstol Pablo acá, predicamos a Cristo crucificado, ¿no? Para los judíos ciertamente tropezadero, fue un tropiezo, ¿no? La piedra de tropiezo fue Jesús. Como dice en Primera de Pedro, creo que es Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 8. Primera de Pedro 2:8, hermanos. Si usted quiere leer, anótelo y después en la semana lo lee y se va a poner gozoso. 2:8. Dice la palabra del Señor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Alabado sea el Señor. Cristo Jesús, aquel hombre, ¿no? Que usted lo miraba y los judíos decían, no puede ser que este sea el Mesías, no puede ser que este sea el Cristo, este fue un pobre desgraciado que se engañó a sí mismo, mira cómo terminó. Bueno, nosotros predicamos a ese Cristo, a ese Señor Jesucristo que entregó su vida, porque la entregó. No, a nadie le quitó la vida al Señor. Él la entregó para que nosotros pudiéramos ser salvos, pudiéramos tener la vida eterna, pudiéramos haber sido liberados de la condenación y de la muerte, de las enfermedades, pudiéramos ser liberados del juicio delante del trono blanco. No hay motivo para alabarle al Señor. No tendremos fidelidad a aquel que dio su vida por nosotros. Nadie dio su vida por nosotros, hermanos, nadie.
Nadie pudo dar su vida, y aunque la hubieran dado, no hubieras tenido el valor que tiene la vida de Jesús, porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario nos salva. La muerte de Jesús en el Calvario nos da vida eterna. La muerte de Jesús en el Calvario nos da un nuevo nacimiento y nos justifica delante del Padre que nos creó. Fíjese, alabado sea el Señor, motivo de alabanza, motivo de adoración al Señor por cuanto Él nos salvó. Él me salvó a mí, ¿sabe que me salvó a mí? Me dio vida eterna. Él me mostró un amor tan grande para conmigo, ¿no? Que yo no puedo agradecérselo solamente amándolo cada día más. Y yo sé que usted hace lo mismo, hermano. Por eso nosotros, para poder predicar a Cristo y a este crucificado, nosotros tenemos que entender lo que ocurrió en la cruz del Calvario, ¿no? Porque nosotros vamos a predicar a un hombre que, conforme a los conceptos de este mundo, fue un pobre desgraciado. Fue un hombre sin poder. Fue un hombre que se puso en un lugar que nadie le mandó. Entonces, Pablo decía que la predicación, la palabra de la cruz es locura. A los que se pierden es locura. ¿Por qué? Porque no creen, por eso es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese Jesús, no ese Señor amado que murió en el Calvario, Él nos salva, a nosotros nos salvó y nos dio vida eterna. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadores y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Y qué es lo insensato de Dios? La cruz. ¿Qué es lo más débil de Dios? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre muriendo en ese madero es lo más débil de Dios. No, pero sin embargo, con la debilidad de Dios, Dios puede salvar al hombre, a todos los hombres de la condenación y del juicio eterno. Con la debilidad de Dios, Dios puede libertar de las manos de la muerte para siempre a todos aquellos que creen. Por la debilidad de Dios, el hombre tiene la oportunidad de comenzar una nueva vida, ¿no? Una vida sin pecado. Con la debilidad de Dios, Dios va a traer a este mundo justicia y paz y gracia abundante. Con la debilidad de Dios. Por eso, hermanos amados, parece cosa débil la cruz. Pero sin embargo, el diablo fue vencido, la muerte fue vencida por ese hombre que estaba crucificado allí. ¿No? Los judíos pensaron, ¿no? ¿Qué poder hay ahí? Ahí no hay ni un poder. ¿No? ¿Quién va a creer en un hombre así? Pero aquellos que se animaron a creer en ese hombre crucificado, traspasado, ¿no? A ese hombre completamente desnudo ahí delante de sus ojos, ¿no? Aquellos que se atrevieron a creer que realmente Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, fueron salvos. Fueron salvados de la muerte, fueron salvados de la condenación eterna, del juicio eterno. Y eso es lo que ofrece el Evangelio. El Evangelio ofrece la salvación por medio de un hombre que está crucificado en un madero, o que estaba crucificado en un madero porque ya no está más ahí. ¿Se da cuenta, hermano? Y esto es, acá nosotros estamos hablando de la sabiduría de Dios. Estamos hablando del poder de Dios, de la sabiduría de Dios para salvar a los hombres, ¿no? De darle vida al hombre pecador. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y acá nosotros tenemos mucho para decir aquí. Nosotros, ¿cómo vamos a avergonzar a los sabios y cómo vamos a avergonzar a los fuertes si no tenemos todo la mente de Cristo? Si no tenemos la unidad. Porque nosotros, cuando estamos unidos, entonces nosotros somos fuertes. ¿Vio? Somos fuertes. Y cuando estamos unidos, somos sabios y avergonzamos a los sabios. Avergonzamos a los sabios. Y dice, y lo débil del mundo, ¿quién era débil? Nosotros éramos débiles, lo más débil del mundo, como Jesús mismo, ¿no? Escogió Dios para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los fuertes. Entonces, nosotros, hombres débiles, hombres sencillos, con limitaciones terribles en medio de esta sociedad que demanda superhombres, nosotros somos los más débiles de todos los hombres. No tenemos la sabiduría de este mundo, no tenemos la preparación que este mundo demanda para que una persona pueda ser, ¿no?, respetada, honrada. Nosotros somos la paria de este mundo. Bueno, Dios nos escogió a nosotros para avergonzar a los sabios y a los fuertes de este mundo, por medio de la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que Dios nos ha dado? El Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. ¿No? Por eso, Cristo es nuestra sabiduría, pero también Cristo es nuestro poder. Cristo es nuestro poder, porque dice acá el apóstol Pablo, no, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Con qué avergonzamos a los sabios de este mundo? Con Cristo. ¿Con qué avergonzamos a los fuertes de este mundo? ¿No? Con Cristo. ¿No? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces acá Pablo, termina el cuestionamiento acá, o el argumento que él presenta por causa de la división que había ahí en Corintio. Ustedes son de Cristo. Si alguien se gloríe, no se gloríe en Pablo. Si alguien se gloría, no se gloríe en Apolos, ni en Juan, no en nadie, ni en Pedro. Gloríense en Cristo, pero con un espíritu no jactancioso, sino con un espíritu humilde. Nosotros nos gloriamos en la gracia de Dios, pero no por eso no nos vamos a poner sobre aquellos que no la conocen. No, nosotros tenemos que tener misericordia por ellos y tratar de que ellos la alcancen. Y para eso nosotros necesitamos tener la mente de Cristo. Hermanos, si usted no tiene la mente de Cristo, usted nunca va a poder ser miembro de la Iglesia de la Gracia. Nosotros necesitamos que los hermanos que se congregan en la iglesia adquieran la mente de Cristo, adquieran el conocimiento de la gracia de Dios, el conocimiento de las 14 epístolas del apóstol Pablo, para presentar una iglesia gloriosa, para presentar una iglesia santificada, para poder presentar una iglesia que manifiesta la vida del nuevo hombre, de la nueva humanidad. Dios necesita que nosotros nos mantengamos en la mente de Cristo. Manténgase en la mente de Cristo, no se salga de allí. Siga usted a aquel hombre que Dios levantó, que es el apóstol Pablo. Dios levantó para que nosotros tengamos el mismo hablar y el mismo parecer. No vaya a otro lugar, hermano, no vale la pena. Buscar otro conocimiento aparte de lo que nosotros podemos alcanzar por medio de las 14 epístolas del apóstol Pablo, no vale la pena ir a otro lugar para poder manifestar la unidad del cuerpo de Cristo. Me pasé. Dios le bendiga, hermanos amados. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te doy gracias por permitirme
haber dado tu palabra. Señor, que esta palabra le sea de mucha bendición a los hermanos y a las hermanas. Señor, que podamos continuar con esta meditación, con esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Mañana estamos de 7 a 8 de la tarde, hermano. Un abrazo y que tengan una linda semana todos. El Señor les bendiga. Oren por mí que yo voy a orar por ustedes.